Hola, hola, seáis bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vais a poder estudiar y divertiros desde vuestros hogares. El día de hoy nos acompaña la duquesa, tutora, maestra Verónica Hernández, a quien recibimos con mucho gusto y respeto. Qué gusto estar aquí contigo, Jenny, y con los estudiantes en casa. Bienvenidos a su clase. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de sexto grado. ¿Estáis listos? ¡Comenzamos! Chicas, chicos en casa, ¿cómo les fue imaginando que eran nobles o clérigos de la Edad Media? ¿Completaron sus pergaminos? A mí se me hace que les hizo falta el pergamino que habla sobre la vida cotidiana de los clérigos, porque ya no nos dio tiempo para terminar la explicación la clase pasada. Ah, claro, es que nosotras no terminamos de imaginar cómo era la vida cotidiana del clero medieval. Entonces, tendremos que terminar de imaginar cómo era una vida consagrada a Dios. Pero antes de comenzar, como siempre les mencionamos, el reto del día de hoy, en esta ocasión le daremos la continuidad al reto de la clase anterior, que consistió en elaborar sus pergaminos de la vida cotidiana. En esta ocasión, completarán el pergamino de la vida cotidiana del clero medieval y adicionalmente elaborarán los pergaminos que darán respuesta a las preguntas. ¿Cómo sería nuestra vida cotidiana si fuéramos un campesino de la Edad Media? ¿Cómo sería nuestra vida diaria si fuéramos un mercader de la Edad Media? Recuerden que para elaborar los dos pergaminos van a necesitar 2 hojas amarillas recortadas en estilo pergamino, colores, pluma y lápiz. Nuevamente, les mostramos un ejemplo de cómo pueden realizar su hoja con estilo pergamino. En uno de los pergaminos deberán colocar al inicio un dibujo del lugar donde comúnmente vivían los campesinos, es decir, una aldea. Posteriormente, iniciar su narración de la siguiente manera. Si yo fuera un campesino en la época medieval, mi vida cotidiana sería... Su narración la complementarán con lo que abordaremos el día de hoy en clase. En el último pergamino deberán colocar como dibujo un lugar que fue surgiendo conforme fue avanzando la Edad Media, las ciudades medievales o burgos, lugar donde se desarrollaron los mercaderes, que más tarde se conocerían como burgueses. Así que debemos iniciar nuestra narración escribiendo: si yo fuera un mercader en la época medieval, mi vida cotidiana sería... Su narración la complementarán con lo que abordaremos el día de hoy en clase. Antes de comenzar con la actividad, veamos la siguiente cápsula en la que el historiador Martín Ríos Saloma nos explica y recapitula cómo pasamos del Imperio Romano a los reinos germanos, es decir, cómo llegamos al feudalismo de la Edad Media. Hola, soy Martín Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y profesor del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, donde enseño la materia Historia de Europa en la Edad Media. Se trata de un periodo muy importante de la historia europea en la cual tuvieron lugar numerosos elementos políticos, económicos, sociales y culturales. El periodo medieval se extiende entre el siglo IV de nuestra era y el siglo XV, y solemos dividirla en 3 periodos: la Alta Edad Media, que va del siglo IV al siglo X, la Plena Edad Media, que va del siglo XI al siglo XIII, y la Baja Edad Media, que incluye los siglos XIV y XV. Como ven, es un periodo muy largo de la historia de la humanidad, de prácticamente 10 siglos, es decir, de 1000 años. Uno de los procesos más importantes en esos siglos fue la conformación de un sistema económico, político y social que conocemos como feudalismo. El feudalismo surgió como consecuencia de la crisis que tuvo lugar en el Imperio Romano entre los siglos IV, V y VI. Uno de los factores que explica esa crisis fue la llegada de distintos grupos procedentes del norte de Europa que se fueron asentando en ese territorio y formaron alianzas con las élites senatoriales romanas, de tal suerte que fueron consolidando nuevos grupos políticos, a los que llamamos hoy en día la nobleza. En el año 800, el emperador Carlomagno
llevó a cabo un intento para reconstituir la unidad política europea, fundando el Imperio Carolingio. El problema fue que a su muerte, en el año 814, hubieron una serie de conflictos hasta que finalmente sus nietos terminaron por dividir el imperio entre ellos. Ello tuvo como consecuencia política directa la fragmentación del Imperio Carolingio y el hecho de que la nobleza que detentaba el poder en nombre del emperador se arrogara para sí y para sus familias las funciones públicas, es decir, la administración, la defensa del territorio y el cobro de impuestos, y a veces también la impartición de justicia. Y fue así como nació el sistema que decíamos se llama feudalismo, como un complejo entramado social en el cual el rey estaba a la cabeza, debajo de él estaban sus vasallos, es decir, los nobles, que eran personas libres que se entregaban voluntariamente al rey a cambio de la protección que el monarca les ofrecía. Y por debajo de la nobleza estaba finalmente el campesinado, constituido por siervos que no eran necesariamente esclavos, pero tampoco eran personas completamente libres porque estaban adscritas a la tierra y no podían abandonar el lugar en el que vivían. Por supuesto, estos campesinos tenían que pagar impuestos a la nobleza y al rey y tenían unas condiciones de vida material sumamente precarias. A lo largo del siglo XIII, la monarquía comenzó a recuperar paulatinamente las funciones de gobierno que le eran inherentes y por lo tanto la nobleza tuvo que reconvertirse y adaptarse a esas nuevas circunstancias. Al cabo de los siglos, ya para el siglo XV y el siglo XVI, el rey recuperaría el pleno dominio sobre esas funciones públicas. Pero volvamos a la Edad Media. Resulta un periodo fascinante porque en ella vamos a ver el nacimiento de numerosos elementos culturales que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el nacimiento de las lenguas romances que hablamos prácticamente en todo el mundo occidental, ¿no? El castellano en nuestro caso, el español. También asistimos al nacimiento de la contabilidad, por ejemplo, de los números como los conocemos hoy en día, gracias a la influencia de la cultura árabe, o algo tan importante como la letra con la que ustedes escriben en sus cuadernos, fue una letra que se fundó en la Edad Media. Por lo tanto, los invitamos a que se acerquen a este periodo de la historia europea y si quieren saber más, a través del internet pueden encontrar mucha información y muchas imágenes sobre el periodo medieval. Los esperamos en nuestro próximo programa Aprende en Casa 3. Muchas gracias, cuídense mucho, que ya falta poco. Hasta luego. ¿Escucharon que el historiador comentó que en la actualidad poseemos una herencia cultural de la Edad Media? Una que no podemos ocultar y que heredamos del Reino de España. Nuestra lengua, el español. Pero no solo eso, heredamos de la Edad Media. También heredamos el cristianismo, que hoy en día siguen practicando millones de personas alrededor del mundo. Y justamente hablando del cristianismo, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, el clero. ¿Se han imaginado ser la máxima autoridad de la Iglesia? Para imaginarlo, primero debemos saber quién es la máxima autoridad de la Iglesia de Occidente. Les doy una pista. Vive en Roma. Pensemos. Ah, pues claro, el Papa. Y si fuéramos un Papa de la Edad Media, nos encargaríamos de coronar a los reyes o reinas y de asegurarnos que todos en el reino los vean como los enviados de Dios para gobernar. Yo, Papa, te corono a ti, Jennifer Ajas, para gobernar todo este vasto reino en nombre de Dios. La reina de todo, gobernante de vasallos y campesinos. Ay, pero esperen, la Iglesia no solo estaba conformada por el Papa, la Iglesia también estaba organizada jerárquicamente de acuerdo con el lugar que ocupaban, realizar determinadas actividades. Así es, por lo que si nosotros fuéramos obispos, nos hubiésemos encargado de dar misa, de administrar nuestros feudos y recaudar el diezmo, por lo que deberán darme la 10ª parte de todo lo que ustedes producen. ¿O qué creen? ¿De qué creen que va a vivir la Iglesia si no recaudamos el diezmo?
La 10ª parte de lo que producimos. Ya que. Bueno, como clérigos no solo orábamos y dábamos misa, también estudiábamos teología y copiábamos manuscritos. En la actualidad, seguimos asistiendo a la universidad. En definitiva, ya no solo se estudia y no solo se asiste el clero. La universidad es otra herencia medieval. Finalmente, si nosotros fuéramos monjas, monjes o frailes, estaríamos dedicados a la oración, al cultivo y cosecha de las tierras de la iglesia, al trabajo y a la contemplación de Dios. Aspiraríamos a llevar una vida sencilla y libre de lujos. Lo que me recuerda, pero toma mi corona. Todas estas riquezas terrenales me distraen del mundo espiritual. Así es, Jenny. Y bueno, ahora ya que ya hemos terminado con la vida del clero medieval, podemos iniciar con la vida de un campesino. También estaban los siervos y campesinos. ¿Cómo creen que vestían? Ah, ¿lo hacemos? Vale. Pues así. ¿Ya se dieron cuenta que pasamos de la seda a la lana? Lo que nos recuerda que como campesinos nos encontramos en el peldaño más bajo de la sociedad medieval. Y no somos 1 o 2 campesinos en esta posición. Constituimos la mayor parte de la población y nuestra principal actividad es la agricultura. Somos siervas y campesinas, dueñas de nada, atadas a las tierras del señor feudal. Trabajando día y noche, una tierra que no es nuestra, pero que tampoco podemos abandonar, porque si la abandonamos, ¿quién nos protegerá de los bárbaros? Tranquila, no trabajábamos día y noche, solo de día, porque en la noche no podíamos ver casi nada. Lo que sí es triste es que trabajábamos arduamente la tierra de otros. Ya saben de quiénes, los de allá arriba, los nobles. ¿Dónde vivíamos comúnmente los campesinos? Pues en una villa en el campo, en una villa establecida en la tierra de un señor feudal. Así que sí, nuestras casas también le pertenecían al señor feudal. Generamos una economía de subsistencia de la que obteníamos solo los mínimos recursos para sobrevivir. Teníamos que trabajar la tierra con utensilios de madera que a veces no nos permitían que se arara bien la tierra. Y sí, nuestra principal actividad es la agricultura. ¿Qué se imaginan que era lo peor que nos podía pasar? Tener pocas cosechas o malas cosechas era lo peor que nos podía pasar. ¿Y saben qué era lo peor del caso? Que era de lo más común. ¿Y qué se imaginan que puede pasar con una mala cosecha? Sí, la hambruna. ¡Ah! ¡Tenemos hambre! No hemos podido comer bien en casi 3 años. No hemos podido comer bien. Mira, Jenny, una hogaza de pan. Hay que compartirla. Pero es muy poquito. Y bueno, a pesar de la escasez, había solidaridad y fraternidad con el otro, lo que permitía compartir la comida, aunque fuera poquita. ¿Saben qué otra cosa le podíamos temer más que, además de la hambruna? Ya sé, a la naturaleza, con sus incendios, inundaciones, sequías o con las pestes. Todas esas adversidades del clima que echan a perder nuestras cosechas y nos generan hambruna. Pero además de hambruna, también se llegaban a incendiar nuestras casas porque estaban hechas de adobe, madera y paja. Es que también teníamos que buscar la manera de abatir el frío. En la época medieval se calentaban usando ropas gruesas, haciendo el trabajo diario y prendiendo fuego con leña del bosque o carbón vegetal. En chozas donde vivían nuestras numerosas familias, en nuestras chozas no había paredes. Era un espacio utilizado para lo básico, comer y dormir. Era frecuente que de día la mesa fuera un tablón y de noche ese mismo tablón lo convirtiéramos en cama, acomodándole un poquito de paja encima. Realmente no teníamos muchos muebles. Bueno, la cama la teníamos que compartir entre los miembros de nuestra familia.
Y ahora se estarán preguntando, ¿cómo obteníamos agua? ¿Cómo veíamos de noche? ¿Cómo nos divertíamos? ¿Cómo era nuestra higiene? ¿O qué comíamos? ¡Qué buenas preguntas! Nosotros teníamos que ir a un pozo para obtener agua y por lo regular había que caminar una larguísima distancia. En la época medieval teníamos agua, pero no llegaba a nuestra casa por medio del grifo. Nuestros escasos hábitos de higiene hacían que sufriéramos de enfermedades y que nuestra esperanza de vida no fuera muy alta. Y ni hablar de la noche. Actualmente podemos extender nuestras actividades por la noche, gracias a que contamos con electricidad que ilumina nuestras calles y nuestras casas. Pero si hubiéramos vivido en la Edad Media, nuestra única fuente de luz hubiera sido la claridad del día o la luz del sol. Y por las noches solamente hubiéramos tenido algunas velas, si es que nos alcanzaba. Claro, lo bueno es que siempre podíamos escuchar las campanadas de la iglesia que nos avisaban el inicio del día y la culminación de este, al ocultarse el sol. Nuestro día a día era el trabajo y, por supuesto, como buenos cristianos, el domingo lo utilizábamos para asistir a misa y dar gracias a Dios. Después de ir a misa, era común que nos distrajéramos de las actividades diarias y fuéramos a comer o a beber a una taberna. Y hablando de comida, ¿qué se imaginan que comíamos? Pues no han cambiado mucho los alimentos de la Edad Media a la actualidad. Su modo de preparación, ese sí que ha cambiado. Y hay algo que por lo general no puede faltar en nuestras cocinas de la actualidad, ya que les da sabor a nuestras comidas, las especias. Si estamos hablando de la sal, la pimienta, entre otras. En la Edad Media, las comidas eran insípidas, con el sabor puro y natural de los alimentos, porque solo los nobles tenían la suficiente riqueza para poder pagarse sus especias y carne, que era principalmente de caza. Claro, nosotros nos conformábamos con el pan de cada día y algunas hortalizas y frutas de la cosecha. Ocasionalmente podíamos comer algo de carne o pescado, principalmente en las festividades. La Edad Media fue una época de cambios y no siempre se vivió en villas. 1000 años es mucho tiempo, ¿no creen? Y en todo este tiempo fueron desarrollándose modos de vida urbana. Sí, así como en la actualidad hay zonas urbanas y zonas rurales, también en la Edad Media teníamos villas, zona donde habitualmente vivíamos los campesinos, y zonas urbanas que se fueron desarrollando como los burgos, donde habitualmente vivían los artesanos y mercaderes. Durante esta etapa, las enfermedades se agravaron con la presencia de adivinen qué. ¡Ay, ratas! ¡Ay! Recuerden que como campesinos muchas veces solo teníamos chozas de un solo piso y un solo cuarto. Si nosotros hubiéramos sido artesanos o mercaderes de la Edad Media, hubiéramos tenido la oportunidad de acumular un poco más de riqueza en comparación de los campesinos. Y el vender nuestros productos artesanales nos brindaba la oportunidad de generar un poco más de riqueza a través del comercio. Más adelante nos llamarán burgueses. Con el florecimiento del comercio se empezaron a usar los caminos para conectar villas, burgos e incluso reinos. Estos caminos no siempre eran seguros, por lo general estaban llenos de bandidos. Para terminar, tanto en las aldeas como en los burgos había diversión y por lo general estaba ligada a las festividades religiosas. En fecha de fiestas se montaban ferias donde podíamos divertirnos con los cantares de los juglares, malabares, disfraces y bailes. Finalmente, observen que la sociedad medieval fue una sociedad jerarquizada, donde unos tenían muchísimos lujos y la mayoría se encontraba en pobreza y penuria. En la sociedad medieval, el rey se encontraba en la punta de la pirámide social. Seguido estaban los nobles o señores feudales, quienes habitualmente vivían en castillos. A la par se encontraba el alto clero. El estamento más bajo de la pirámide social estaba conformado por los campesinos
y los artesanos y mercaderes, quienes vivían en aldeas y en burgos. Esperamos que durante estas clases hayas visualizado un panorama general de cómo era la vida cotidiana en la Edad Media y puedas compararlo con nuestra vida cotidiana actual. Maestra Vero, ha sido una experiencia increíble. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por compartir conmigo tu pan. Gracias a ti y esperamos que lo hayan también disfrutado en casa. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿cómo era vivir en la Edad Media? De historia de sexto grado. Y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Va? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien, izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. No se preocupen. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea. ¿Sí? La marcamos. Muy bien. Elevamos más las rodillas. Perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha. Nos ponemos en posición de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba rodillas, arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha, sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos!
¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Cuando eres pequeña, el mundo parece ser inmenso, pero para mí fue el cielo el que me hizo entender que no había límites. Un día en la televisión vi un programa sobre el telescopio espacial Hubble y fue ahí cuando lo supe. Quería inventar algo que viajara al espacio, así que decidí escribirle una carta a la NASA para contarles mi sueño. Para mi sorpresa y la de mi familia, tiempo después llegó una caja llena de libros que abrieron mi mundo para asomarme al universo. Desde ese momento, decidí dedicarle toda mi energía a aprender lo necesario para cumplir mi sueño, aunque muchas veces la gente me dijera, las niñas no pueden, son cabezas huecas. Esas voces me retaron para estudiar y trabajar en crear algo que algún día fuera al espacio, y lo logré. Así que junto con otros científicos creamos un sensor que viajará en las próximas misiones que llegarán hasta Marte. El universo me enseñó que no existen fronteras cuando se trata de abrir tu mente y alcanzar tus sueños.